Hola, buenos días. Mi nombre es María Eugenia Costa y esta es mi presentación del trabajo monográfico para la asignatura Finanzas Internacionales. Esta presentación será sobre la crisis argentina del 2001. El contenido de esta exposición se dividirá en tres partes. La primera, una introducción, donde se presentará la crisis y luego los orígenes, es decir, cómo se llegó a la convertibilidad 1 a 1. Luego está el desarrollo, donde se explicarán las operaciones y acciones tomadas por los gobernantes y los ministros de Economía. Y por último, la solución a dicha crisis. Me parece pertinente comenzar contextualizando el tema. Fue una crisis financiera desarrollada en Argentina en diciembre del 2001. Esta crisis no solo tiene elementos económicos y financieros, sino que tuvo consecuencias sociopolíticas e institucionales, siendo así una de las crisis más devastadoras para el país. Partiendo con los antecedentes, nos situamos en la década de los 80. Se volvía a la democracia tras la instalación del gobierno militar en 1976, encontrándose una Argentina sumida en una gran inflación, deuda externa sin pagar e inestabilidad financiera. Para poder bajar la inflación, se aplicaron dos planes. El primero, en 1985, el Plan Austral, donde se creó la moneda austral, se controlaron los precios de los bienes de la canasta básica y se limitó el aumento de salarios en el sector privado. Luego tenemos el Plan Bonex en 1989, donde se convirtieron los depósitos a plazo fijo en bonos a devolver en 10 años. Asimismo se tomaron otras medidas, como por ejemplo la privatización de empresas públicas como empresas estatales, bancos y otros organismos. Con el correr de los años se plantea la expansión comercial de Argentina, mediante la liberalización del comercio y con una ley de emergencia económica que contenía como fin traer nuevos capitales extranjeros. Es en 1991 que se promulga la Ley de Convertibilidad en conjunto con reformas monetarias en 1992. Esta política de ancla cambiaria permitía que haya un 100% de respaldo de la emisión monetaria, ya que por cada peso tenía que haber $1 de respaldo, exigiendo asimismo que la base monetaria estuviese respaldada por oro o por otras divisas. Es así que el Banco Central de esta manera ya no podía financiar los déficits públicos mediante la creación del dinero. Tenía que mantener la reserva de divisas, es decir, son los dólares. ¿Cuál fue la consecuencia de esta ley? Primero, permitió reducir la inflación. En 1990 se contaba con una inflación de 800% y en 1995 con un 5%. Sin embargo, también tuvo implicancias negativas. El peso tuvo una apreciación real, se produjo un déficit en la cuenta corriente. Asimismo, la paridad del peso con el dólar trajo una disminución de la competitividad de productos y servicios argentinos, es decir, aumentaron las importaciones y disminuyeron las exportaciones, generando también un alto índice de desocupación. Se mencionarán los acontecimientos más importantes durante la crisis. Primero tenemos el blindaje, que fue un préstamo otorgado por el FMI con el fin de transmitirle confianza a los inversores de que Argentina realmente iba a pagar sus compromisos. Luego tenemos el megacanje, que su fin era postergar el vencimiento de la deuda pública de manera inmediata. Luego tenemos la fuga de capitales. Debido a la hiperinflación del peso, como ya habíamos comentado, se generó una desconfianza hacia la moneda nacional, porque los argentinos intentaban deshacerse de dicha moneda para evitar perder el poder de compra. Por lo tanto, esta desconfianza venía del sobreendeudamiento de la economía, las presiones sobre las reservas del Banco Central y la falta de liquidez. Luego tenemos el corralito. Se limitó el dinero que los ahorristas podían extraer del sistema financiero. Es decir, se prohibió la extracción de dinero en efectivo de los bancos en cantidades superiores a $250 por semana. Esto fue para evitar la salida en masa de los depósitos bancarios, ya que como comentábamos anteriormente, estábamos frente a una fuga de capitales muy constante. Es en el 2002 donde el régimen de convertibilidad deja de surtir efecto. Las consecuencias de esto es que se devaluó la moneda en un 350%. La inflación siguió subiendo hasta un 25,9%. La caída del PBI cayó a un 11%. Así como sube el desempleo en un 21,5% y la deuda externa sigue creciendo. Rodríguez asumió diciendo que iba a suspender el pago de la deuda externa. Luego tenemos el feriado bancario, donde se suspende el servicio bancario para poder mantener el nivel de la Reserva Internacional y prevenir el retiro de los depósitos.
La salida de la crisis. En el mandato de Kirchner con Lavagna, como ministro de Economía, se accedió a una moratoria de pagos de la deuda externa. Asimismo, se redujo el monto del servicio anual y se pudo acordar con el FMI un desembolso del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, para así poder arreglar su capacidad de pago. Gracias a esta renegociación que tuvo con el FMI y la devaluación de la moneda, se pudo generar un superávit fiscal, salir de la tutela del FMI y aumentar las exportaciones junto con un reordenamiento de los precios de la economía. Asimismo, a partir del 2003, se comenzó una campaña para aumentar el nivel de empleo en materia fabril, como también se fortaleció el sector agroexportador, industrial y de acero. Muchas gracias.